Bueno, vamos a trabajar sobre el concepto de dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Bien, ¿sí? ¿Qué consideramos que es la dignidad? La dignidad del ser humano. Bueno, entonces, lo primero que tenemos, el punto de partida es el ser humano. Más allá de la dignidad, que es ser digno, cómo se considera una persona digna, tenemos que entender al ser humano. ¿Sí? ¿Por qué merece dignidad? Y porque el ser humano es comprendido, es entendido como un ser racional. Un ser racional es una persona, alguien que tiene la capacidad de pensar, ¿sí? De evaluar dentro de distintas opciones cuál es la mejor, ¿sí? La que más se ajusta a sus intereses, a sus objetivos, a sus valores, ¿sí? El ser humano, ¿sí? Para poseer dignidad también tiene que ser libre, tiene que ser considerado libre, o sea, como que tiene la posibilidad de elegir. Y a la vez que tiene este, lo que llamamos poder creador, que sería la capacidad de modificar el entorno en el que vive y su propia vida también. ¿Sí? En ese sentido es poder creador. ¿Mm? Entonces, el ser humano toma decisiones, ¿sí? Para mejorar su propia vida. Entonces, cuando entendemos al ser humano, para entender la dignidad humana, tenemos que tener en cuenta esos tres aspectos, ¿no? Que es racional, que es libre y que puede modificarse y modificar el entorno en el que vive, que tiene la capacidad de tomar decisiones para mejorar su vida. Luego también tenemos que entender que este, la dignidad del ser humano tiene que ver con la capacidad en esa capacidad racional, ¿no? De sentirse orgullosa o culpable de las consecuencias de sus actos, ¿sí? Esto quiere decir, al poseer valores, los seres humanos, este, cuando actúan dignamente, reconocen sus errores, ¿no? O se sienten orgullosas de las consecuencias de sus actos cuando no cometieron error, ¿sí? Entonces, la dignidad forma parte también, ¿sí? Ser digno, reconocer un error, forma parte de la dignidad humana, ¿no? Sentirse culpable o comprender que actuó mal, ¿no? Y también sentirse orgulloso cuando actuamos de acuerdo a nuestros propios valores, este, también comprende la dignidad humana. ¿Por, por qué? ¿Sí? La dignidad humana tiene que ver con el respeto, ¿sí? Con respetar al otro, ¿sí? Y con una valoración positiva de sí mismo, ¿no? O sea, con respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ¿no? Y un hecho fundamental, digamos, de lo que es la dignidad humana es, en principio, entender, ¿sí? Que los seres humanos somos todos distintos, ¿sí? Tenemos igualdad ante la ley, tenemos igualdad de derechos, pero somos distintos. En la medida en que los seres humanos reconozcan que son distintos, ¿sí? Y que esas diferencias en un acto de respeto hay que tolerarlas, ¿sí? Es donde vamos a encontrar una valoración positiva de la dignidad humana. Yo no me, como volvamos a sentirme orgulloso, ¿no? No hay un estándar de cómo tiene que ser la persona, cómo tiene que ser el ser humano, ¿sí? Entonces, buscar reconocer la propia diferencia con el resto, ¿sí? Que no hay, en muchas cuestiones no hay ni mejores ni peores, ¿no? Querer parecernos a un estándar de belleza, un estándar de cómo tiene que ser una persona, bueno, es como no reconocer mi propia diferencia junto o frente al resto, ¿no? Estamos hablando de que muchas veces la influencia de los medios de comunicación, la comunicación de masas nos impone un estándar determinado que nos provoca que nosotros no nos consideremos, no nos aceptemos a nosotros mismos, o también que no aceptemos al otro, ¿sí? Cuando ese otro se aleja de ese estándar, muchas veces caemos en la intolerancia.
Entonces, la dignidad humana se basa también en reconocer y tolerar las diferencias. Está ampliamente vinculado esto con el tema de los derechos humanos, ¿sí? Porque tenemos que entender que la libertad y la igualdad es igualdad en la dignidad, ¿sí? No es que somos iguales como si fuéramos un calco unos de otros, ¿no? Porque en realidad somos todos distintos. Es la igualdad ante la ley y es la igualdad como ser humano, ¿sí? Como ser creador, con capacidades de pensar, seres libres, con capacidad de sentir, amar, imaginar, tener sueños. En ese sentido los seres humanos son iguales, ¿m? Iguales ante la ley y iguales como que tienen esas características que le son propias a la raza humana. Entonces, unimos la dignidad con la capacidad del ser humano de ser digno. ¿M? Son dos conceptos muy vinculados entre sí.